¿Por qué la bolsa puede colapsar en marzo? A pesar de algunos intentos por controlar la inflación, la tasa sigue siendo alta y preocupante para analistas y expertos. Los últimos datos económicos muestran que la inflación en enero no ha disminuido lo suficiente y sigue siendo un problema para la economía del país. Este mes de marzo es el momento clave para identificar cómo se puede comportar el mercado en el corto y mediano plazo. Por eso, el pasado viernes conocimos una información económica adicional que podríamos decir que pone la guinda del pastel a 2 semanas de los resultados macro, que no han sido precisamente optimistas. Por un lado, nos dieron a conocer las minutas de la FIT y por otro, el índice de precios del gasto en consumo personal, un indicador que mostró nuevamente que la inflación no está bajo control. Pónganse cómodos, porque hoy en Financial Zone te lo contaremos todo. Antes de empezar, asegúrate de estar suscrito y de activar la campanita para que sigas recibiendo más de nuestro contenido. Para ponernos en contexto, este índice de precios del gasto en consumo personal o PCA mide la subida promedio de los precios de todo el consumo personal interno de los Estados Unidos. El dato fue peor de lo esperado, y para muchos analistas, este número fue incluso más desastroso que el del propio IPC que habíamos conocido unos días antes. Ahora bien, más concretamente, el PCA subyacente mensual volvió a escalar hasta el 0.6%, cuando el anterior había sido del 0.2% y la previsión para este era del 0.4%. Cuando se mide la inflación, se tiene diferentes herramientas o diferentes formas de medición. Por un lado tenemos los IPC, que es lo que más solemos escuchar, pero también tenemos otras medidas como por ejemplo el PCE y el APC, que recopila datos de los consumidores, y esta cifra llegó al 6.4% en enero. Decimos que fue un desastre porque, a pesar de los esfuerzos, la inflación apenas ha caído, ya que venía del 6.5% en diciembre. Por el contrario, el PCE saca la información de los negocios. Ambos indicadores miden la inflación, pero lo hacen con diferentes metodologías, diferentes fórmulas y diferentes ponderaciones. La FIT dice que cuando están analizando la inflación, prefieren tener más en cuenta el PCE, a pesar de que evidentemente también tienen muchísimo en cuenta el APC. Cuando miramos el PCE, que tal y como acabo de comentar es la medida preferida del Banco Central, vemos que el dato que conocimos el viernes pasado muestra que la tasa de inflación está incrementando. El índice se situó en el 5.4% interanual. Además que el PCE subyacente alcanzó el 4.7%, cuando en diciembre había sido del 4.6%. O sea que la inflación del IPC no fue tan buena, y la inflación del IPP, índice de precios al productor, tampoco. Y además, el dato que nos faltaba por conocer nos confirmó el viernes que no existe de momento un control sobre la inflación. Por otra parte, es muy importante para entender bien el contexto macroeconómico y el futuro del mercado, es el hecho de analizar las minutas que publica la FIT. Las minutas son simplemente un registro detallado de su reunión, la cual se llevó a cabo hace apenas unos días en su último meeting. El Banco Central subió los tipos de interés en un 0.25%, bajando el ritmo significativamente, ya que se venía de elevar las tasas en 75 puntos básicos y 50 puntos básicos en las últimas reuniones. Sin embargo, el día 14 de febrero hubo de todo menos amor, por lo menos en el mercado, porque hubo una dosis brutal de realidad, ya que el APC de enero dejó de bajar tan rápido como se esperaba. Es decir, que la inflación todavía no está bajo control. Si el video ha sido de tu disfrute, antes de conocer estos 7 factores, no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir información similar a esta. Continuamos. Ahora bien, podríamos decir que en los últimos 3 meses, las ganancias promedio por hora incrementaron a un ritmo de 4.1%. Si la tasa de inflación es de 6.4% y los salarios incrementan al 4.1%, los precios siguen incrementando a un mayor ritmo que los salarios. Por lo que, incluso con esto, el poder adquisitivo de la gente continúa disminuyendo. En las minutas dicen claramente que necesitan reducir aún más el crecimiento de los salarios para reducir también aún más la inflación. Entonces, lo que sacamos de todo esto es que probablemente la inflación continuará superando el mercado de los salarios, lo cual es malo para los intereses de los hogares promedio.
Por lo tanto, lo que quiere la Fed es incrementar el número de personas desempleadas. Si hay más personas que se quedan sin trabajo, las empresas dejan de tener la necesidad de competir a la hora de contratar trabajadores, por lo que, en la última instancia, se puede pagar menos a la gente. Esta situación reduce la temida inflación salarial, ya que la gente tiene menos dinero para gastar y en consecuencia se consigue que la inflación general ceda. De esta manera es como funciona la política monetaria. Si observan, las acciones te hablan del VIX, también conocido como indicador del miedo, e incluso entran a valorar determinados múltiplos del mercado. Ahora bien, tampoco nos tendría que extrañar demasiado, ya que los miembros de la Fed suelen estar metidos en escándalos relacionados con el uso de información privilegiada. Por otro lado, en relación a la economía, primero dijeron que esperaban un aterrizaje forzoso, y ahora ya hablan de un aterrizaje suave. De hecho, los medios de comunicación incluso afirman que no habrá recesión, que la economía despegará en los próximos 4 meses y que el tercer trimestre será bueno. Así pues, si eres uno de los que piensan que esto no sucederá y que el mercado todavía tiene margen de caída, seguramente estás fuera del consenso, ya que los medios saben la verdad, pero hacen lo que mejor se les da, engañar a la gente. Por esta razón, en las minutas la Fed nos dicen que la probabilidad de que la economía entre en recesión sigue siendo muy elevada en relación al PIB. Además, comentan que el crecimiento del PIB real fue impulsado por el gran incremento de los inventarios y también por una contribución notable de las exportaciones. Tanto los inventarios como las exportaciones son categorías volátiles con respecto a la producción. De hecho, la producción manufacturera de los Estados Unidos disminuyó considerablemente, tanto en noviembre como en diciembre. Así pues, el impulso inesperado del crecimiento del PIB debido a los inventarios no se espera que continúe, ya que la mayoría de los informes gubernamentales que nos muestran son mucho más blandos porque están manipulados tanto a nivel de estadísticas como en metodologías a la hora de realizar los cálculos. Esto sucede con el cálculo de la inflación, con el cálculo del desempleo y, evidentemente, con el cálculo del PIB. Por lo tanto, el hecho de que las elecciones estén relativamente cerca es un elemento clave, ya que la Fed necesita reducir la inflación actual de 6.4%. Si la inflación de marzo que conoceremos dentro de poco no cae por lo menos el 6%, será una noticia extremadamente mala. Pero es que si la inflación, en lugar de situarse en el 6% o más o menos, se sitúa entre el 6.1% o más, seguramente será un desastre. Y entonces solamente podremos esperar una contundencia brutal en la reunión de marzo de la Fed, lo que significa elevar los tipos de interés otra vez, por lo menos en 50 puntos básicos, y prometer más incrementos en las próximas reuniones, lo que nos llevaría a terminar el año en niveles del 6% o cercanos. En conclusión, mucho cuidado y mucha atención al dato de inflación de febrero, que se conocerá en el día 14 de marzo. Por eso, el mercado podría comenzar a descontar un escenario mucho más negativo de lo que se pensaba hace apenas unas semanas. Ya sabes, estamos viendo cómo todo empieza a derrumbarse. Déjanos tus respuestas en los comentarios y no te olvides de suscribirte, activar la campanita y darle like al video si te ha gustado. Se despide Financial Zone. Hasta el próximo video.